Cuando dije, ¿no?, cuando me pidieron de qué hablar en esta pequeña charla TED, me vino esta receta a la cabeza. Y algunos me dijeron, pues fijaos qué charla más oportuna, ¿no? Parece que me pega un poquito. Pues mirad, estamos ya en una buena hora, son casi las 8, y estamos a viernes y el cuerpo yo creo que lo sabe. De hecho, ya estamos aquí, pero el cuerpo ya nos pide comenzar el fin de semana con una buena cervecita, ¿no? Y por supuesto, ¿cuántas pizzas no nos habremos tomado un viernes por la noche? Pues fijaos, cuando me puse a investigar, yo dije, seguro que lo que es la masa de la pizza, o sea, lo que es una buena pizza, tiene muchísimo que ver con la alimentación. Yo creo que muchos de vosotros, en el tiempo de la pandemia, tuvimos muchísimo tiempo para hacer de cocinillas y seguro que algunos hicisteis muy buenas pizzas, pero ese no fue mi caso. Entonces yo cuando me puse a preparar esta charla tuve que ir a San YouTube para ver cómo se elaboraba una pizza y me volví que pizza napolitana, pizza italiana, pizza napolitana, pizza argentina, pizza española. Ya si te pones aquí hay en todos los sitios te vuelves loco, pero bueno, más o menos me quedaron claros cuáles son los ingredientes y cuál es el proceso para hacer una buena pizza. Pero antes de ponernos a ver cuál es la receta de la evangelización, debemos recordar lo que es la evangelización. Evangelización todos sabemos que viene de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia. Lo que es la evangelización es el anuncio de la buena noticia, el anuncio de Jesucristo. Nosotros tenemos que anunciar lo que llamamos el querigma, que es la verdad fundamental de nuestra fe. Es como si te encuentras con alguien que no es cristiano y te dice, en una frase, en un minuto, dime por qué eres cristiano. ¿Qué es lo que anunciaríamos? Me viene siempre a la cabeza lo que es el primer anuncio que nos pone el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Nos dice que es Jesucristo dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para iluminar. Pues mirad, cuando hablo de la evangelización, siempre me viene a la cabeza una serie que yo creo que muchos de vosotros habréis visto. Una serie en la cual comienza famosa su sintonía. A ver si alguien la sabe. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Pues sí, cuando hablamos de la evangelización, siempre me viene a la cabeza el ejemplo de la serie de La Casa de Papel, por lo que ha significado. La Casa de Papel, cuando se terminó la segunda temporada en Antena 3, comenzaron a bajar los índices de audiencia y los actores se despidieron, pensando que nunca más se iría a retomar la serie. Pero ¿qué sucedió? Que Netflix apareció por en medio, la compró para incorporarla en su catálogo y sin hacer marketing ni publicidad de ningún tipo, las personas comenzaron a verla, comenzaron a hablar con sus familiares y amigos y les dijeron, ¡ostras, qué serie más chula! Tienes que verla. Y con el boca a boca y de persona a persona se ha generado un fenómeno mundial. No solamente no se terminó, se hicieron 3 temporadas más y a final de año, de este año 2023, estrenaron una nueva serie, una precuela de Berlín, que ha sido una de las más vistas de habla no española en su estreno. Por eso, cuando pensamos en la evangelización, yo me pregunto, si Jesucristo es nuestra buena noticia, ¿qué está pasando? ¿Por qué si para nosotros es una buena noticia, por qué no podemos contarlo y contagiarlo a las demás personas? ¿Por qué no se vuelve un fenómeno viral, como sucedió en los primeros años del cristianismo? Además, el Papa San Pablo VI nos dijo en Evangelii Nuntiandi que la Iglesia existe para evangelizar. ¿Qué podemos hacer? Pues para ello nos vamos a servir recordando cuál fue el gran mandato, el mandato que nos hizo el Señor a cada uno de nosotros. Fijaos, en el Evangelio de San Mateo el Señor nos dijo, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es a guardar todo lo que os he mandado. Pues en este mandato del Señor, que es nuestro fundador, aparecen 4 verbos.
Id, haced discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Son 4 verbos en imperativo, pero si vamos al original griego, de estos 4 verbos, hay 3 que son participios y uno solo que es un verbo personal, lo que nos indica que es el centro gramatical, el centro teológico de este mandato que nos hizo el Señor. Vamos a hacer una prueba. A ver, los de iluminación, iluminéis al público que lo vea bien. ¿Puede ser? A ver, ¿quién piensa que el verbo principal es id? Que levante la mano. Nos tenemos que mojar todo el mundo, ¿eh? Después no me vale que os escondáis. ¿Quién piensa que el verbo principal es id? ¿Quién piensa que es haced discípulos? Los vicarios que se mojen también, hombre. ¿Quién piensa que es bautizándolos? ¿Y quién piensa que es enseñándoles? Pues mirad, como es una charla TED y no hay tiempo, el verbo principal es hacer, haced discípulos. Y aquí está el problema. Nosotros como Iglesia en este siglo XXI, ¿estamos haciendo nuevos discípulos o vamos a menos? Pues aquí, querida familia, está la clave. Por eso, uno de los grandes autores, personas que comenzaron esta renovación misionera, James Mallon, nos dice que el problema es que la Iglesia se nos ha olvidado cuál es nuestra propia misión. Tenemos una crisis de identidad, hasta tal punto de que nos hemos convertido en una iglesia de mantenimiento y al servicio de nosotros mismos. Por eso algo hay que hacer. Y en este momento que hemos recordado ya qué es la evangelización, el mandato del Señor, vamos a ver cuáles son los ingredientes de una buena pizza. En primer lugar, la base fundamental es el agua. ¿Y por qué es importante el agua? Los grandes cocineros nos dicen que el agua debe estar a temperatura ambiente, ni fría ni caliente. Esto hace referencia al mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos que acercarnos a este mundo que no es ni mejor ni peor que el de otras épocas, a este contexto cultural sin juzgarlo y sin prejuicios. Sin eso no se puede comenzar a hacer una buena pizza. El segundo ingrediente, que es el más abundante, es la harina. La harina, además, que se tiene que incorporar en el mundo. ¿Y cuál es la harina en la evangelización? La harina es el anuncio, anunciar a Jesucristo, esa buena noticia, ese querigma que nos ha recordado el Papa Francisco. Además, vivimos en un mundo en el cual las reglas del juego han cambiado y nadie nos ha avisado. La época de la cristiandad ha muerto, ha desaparecido. La época en la que todos se presumía que tenían fe ya no existe. Además, incluso no existe ni entre muchos de los que estamos. Por tanto, debemos acercarnos sin miedo. Y para eso, para ser harina, para dar el anuncio que tiene que salir por todo el mundo, que tiene que incorporarse al agua, debemos comenzar con nosotros mismos. Los evangelizadores muy unidos al Señor, que el Señor nos provoque la conversión personal y que avancemos sin miedo en el camino hacia la santidad. Y este anuncio es para todas las personas sin distinción, especialmente a los alejados, a los que no conocen a Cristo. Después de la harina, el Señor nos dijo en el Evangelio de San Lucas que una mujer tomó levadura y la echó en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. El tercer ingrediente de la evangelización es el discipulado. Una persona que ha recibido el anuncio del Señor, que ha tenido esa primera conversión, necesita un espacio donde poder alimentar esa fe, donde seguir al Señor. ¿Y por qué el discipulado? La palabra discípulo es aprendiz. Todos somos aprendices del único maestro, un aprendizaje toda la vida. Por eso tenemos que armarnos como Iglesia para desarrollar itinerarios donde las personas que han recibido el anuncio puedan seguir creciendo en la fe. No nos debemos conformar con ser cristianos practicantes, o sea, voy, cumplo y sobra, ni tampoco con cristianos practicantes que dan un poquito de su tiempo a la evangelización. Tenemos que ser auténticos discípulos, porque sin eso la masa no crece, sin eso la masa
queda baja y al final es una pizza sin cuerpo. Pero una vez que tenemos ya la masa casi preparada, la encontramos sosa. El Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo: vosotros sois la lux mundi, la luz del mundo, y vosotros sois la sal de la tierra. Una vez que tenemos todo preparado, los discípulos tienen que salir a evangelizar, a poner sal en este mundo, en un ciclo en el cual se vuelve a comenzar este proceso: anuncio, discipulado y apostolado. Hay algunos ingredientes que, viendo vídeos, os vuelvo a decir que me volví loco, algunos le ponían aceite y otros no. En la napolitana no se pone aceite, en las demás casi todo les ponen. Es importante el aceite, porque además para nosotros, en la receta de la evangelización es imprescindible. El aceite tiene un significado teológico y espiritual. Hace referencia al Espíritu Santo, porque todos los evangelizadores tenemos que tener la unción del Espíritu. El Espíritu Santo es el protagonista de toda la misión de la Iglesia. No somos nosotros. El aceite sirve para que la masa no se pegue en las manos. No es nuestra la evangelización. Los frutos son del Espíritu. Por eso no tenemos que tener miedo a contar con Él. Después de ver esta receta, al final se me ha quedado un poquito corta, porque sabéis que a la salida de los aseos, de por aquí en la plaza, hay una furgoneta con pizzas. ¿A que sí? ¿La habéis visto o no? Se llama Vale de Benferri. Y le pregunté esta tarde: ¿cuál es la receta que usas? Y me ha dicho un ingrediente más, que viene muy bien. Dice: un ingrediente secreto. Yo le pongo un poquito de orégano para que la masa tenga alegría. Pues también falta la alegría del evangelizador, ¿no? Lo que es esta receta se resume ya en este proceso: anuncio, discipulado y apostolado. Si no están expedientes principales, contando con el mundo y el espíritu, si falta un eslabón, la cadena se rompe. Eso es lo que nos pasa. Voy a confesar una cosa: el miércoles tuvimos un curso evangelístico. Hicimos un análisis de todo lo que hacemos en la parroquia y casi todas las cosas eran apostolado. Hay una descompensación. ¿Qué acciones de primer anuncio? ¿Qué itinerarios de discipulado? Además, un discipulado que se tiene que vivir en pequeñas comunidades. El Concilio Vaticano II nos dijo que la Iglesia es una comunidad de comunidades. Es hacia donde va dirigiendo el Espíritu la Iglesia. Y es súper importante que nosotros generemos pequeños grupos de personas que sigan alimentándose y viviendo la fe, siendo discípulos de Jesucristo, aprendiendo de Él, incluso en las casas, sin ningún miedo. Después de ver todo esto, también tenemos en la diócesis, este año hemos comenzado el nuevo proyecto diocesano de evangelización, que este es el proceso, que las tenemos por aquí, detrás se ven todas. Vamos a verlas en 6 años por bienios. Por eso os invito, familia, a que reflexionemos como Iglesia, que seamos valientes para plantearnos nosotros y en nuestras comunidades cómo tenemos la receta de la evangelización. No tenemos que tener miedo a ver qué debemos iniciar, qué debemos renovar y qué debemos consolidar. Pero no solamente en la pizza aparecen estas ideas, las cosas más en una pizza, ¿no? Primero, no debemos olvidar que el proceso de la evangelización es un proceso que requiere que la masa fermente para tener una buena pizza. No tengamos prisa. Además, la masa se tiene que mimar, airear, para que esté esponjosa. No tengamos prisa en la evangelización, pero preparémoslo todo para que puedan conocer y ser discípulos del Señor. Además, siempre es mejor preparar una pizza en familia, en comunidad, antes que nosotros solos. Hacemos la evangelización contando los unos con los otros. En tercer lugar, para gustos los colores. La masa es la misma, los ingredientes son diferentes. Lo que me recordaba a mí, me recordaba que el Espíritu Santo no nos marca un solo camino para vivir la fe. El Espíritu Santo nos genera carismas. Fijaos en los stands de la feria.
distintos caminos, pero con la misma masa, todos unidos bajo la inspiración del Espíritu. Además, también una cosa importante es que no queramos comida basura. No hay color entre una buena pizza hecha de esta manera a una pizza rápida. ¿Esto qué significa? Estamos en la Iglesia en la época de las metodologías. No nos sirve entenderme decir, ¡guas, qué cosa más chula he visto, voy a hacerla! Sí, hay que hacerlo rápido, pero con un poquito de discernimiento. Si no, al final vamos haciendo una comida rápida. Tenemos, que ha dicho don José Ignacio, que conocer todas las acciones y discernir cuáles pueden ayudar en nuestras comunidades. Pero tenemos que comenzar, no paralizarnos de pensar, discernir, no. Rápido, pero discerniendo. Y ya para terminar, aquí hay muchas personas, muchos de vosotros, que provenís del ámbito de la educación. Y muchos pueden pensar, ¿y qué tiene esto que ver con la educación? Ahí está la clave. Porque si este proceso, esta receta, no la incorporamos en la educación, si no realizamos esta gran alianza educativa, al final nos conformaremos con hacer acciones aisladas, que al final es un barniz en los alumnos. Este proceso de la evangelización dentro de la propia educación, una gran alianza educativa, no hacer por hacer. Hacemos miles de acciones pastorales, pero ¿qué nos ayuda este proceso? A anunciar al discipulado y al apostolado en los alumnos, profesores y familias. Tenemos que generar esta gran alianza, porque si no al final, esto ya lo sabéis muchos de vosotros, generaremos unos proyectos maravillosos, porque la masa que necesitamos en la educación no es la de la pizza, es el cemento con el cual fundamentamos a las personas, a los alumnos que lo van a acompañar toda la vida. Y si no metemos la evangelización, al final tendremos, como muchos conocéis, la enfermedad de la aluminosis. La aluminosis es la enfermedad del hormigón. Cuando en los años 70, en el boom de la construcción, se quería construir rápido, se descubrió este cemento. ¿Cuál es el problema? Se quiso hacer rápido, pero cuando este cemento se exponía a humedad, a climas salinos y con climas un poco raros, el hormigón se volvía arenoso. ¿Y qué hay que hacer? Picar y poner otra masa. Si no incorporamos la evangelización a la educación, cuando salgan nuestros alumnos, saldrán de la escuela y el mundo ¿qué hará? Picará lo que le pongamos y pondrá su masa. Por eso, familia, termino. Deseo que todos seamos valientes. Hemos visto que el secreto está en la masa. Que seamos valientes, creativos y audaces. El Papa Francisco nos recuerda, no nos conformemos con el criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Tengamos valentía. Son tiempos difíciles, pero como tenemos al Espíritu de nuestra parte, ¿qué miedo podemos tener? Y si nos ponemos en el camino correcto, nos suscita el Espíritu Santo, el Señor nos irá bendiciendo. Pues termino, como no puede ser de otra manera, con las palabras del Señor. A vino nuevo, odres nuevos. Muchas gracias, familia.